Bueno, y ahora ya entrando en el último bloque, en el tercer bloque, vamos a ver algunas características de la industria aceitera a nivel nacional y qué papel tiene en el mundo, cómo se posiciona en el mundo. No vamos a entrar en detalle en los principales cultivos oleaginosos del país, que son esos cuatro, porque es lo que van a ver en la clase siguiente, en las dos clases que siguen, las últimas dos clases. Pero sí vamos a ver em, eh, características a nivel de industria aceitera, ¿sí? Y a qué destino se le da el aceite, si se exporta, si se procesa acá, si se saca y demás. En cuanto a la superficie sembrada, de las casi 40 millones de hectáreas que se siembran, estos datos son del último Censo Nacional Agropecuario, que fue hace 5 años. El 40% está destinado a la producción de especies oleaginosas. En cuanto al resto del mundo, Argentina está posicionado entre el sexto y el séptimo lugar como productores de aceite y Argentina. Obviamente son valores que van fluctuando, pero más o menos estamos en esa posición, sexto o séptimo lugar. Pero tenemos un nivel de exportador relativamente mayor, es decir, que somos buenos productores, pero a su vez mejores exportadores, porque obviamente el consumo nuestro es, debido a la población relativamente chica, es menor, entonces nos da la capacidad de tener un volumen de exportación mayor, posicionándonos como terceros exportadores a nivel mundial después de Estados Unidos y de Brasil. Bueno, en cuanto a esas 40 millones de hectáreas, 38 millones de hectáreas, de los cuales el 40% se destina a cultivos oleaginosos, se generan aproximadamente 50, 52, 54, dependiendo, obviamente son números que fluctúan, pero más o menos ese es el valor de la cantidad de de semillas oleaginosas producidas, de las cuales aproximadamente se procesan entre un 65 y un 75, un 70. El grado de procesamiento es algo que va modificándose mucho, sobre todo eh, por las condiciones económicas particulares, depende mucho del mercado internacional, depende mucho de los cambios impositivos que van sucediendo en el caso para un subproducto o para un producto, por ejemplo, aumento o disminución de las retenciones, por ejemplo, en el poroto de soja, que no aplican después para la harina, o el aceite, etcétera. Entonces todo eso va generando que haya una fluctuación en el procesamiento que no es constante, ¿no? Pero más o menos ronda entre un 65 y un 75% de procesamiento. El resto directamente se exporta como grano crudo. Bueno, Argentina ocupa, con respecto al aceite de soja, ocupa el primer lugar como exportador, ¿sí? Y también ocurre lo mismo con el maní, que lo había mencionado antes. Somos el principal exportador de maní. También ocupamos el tercer lugar en exportadores de grano de girasol y el cuarto aceite en importancia es el oliva, que ocupamos en este momento el cuarto lugar en volumen. ¿Sí? De estas exportaciones, el 95% de la exportación corresponde a soja, pero bueno, son cultivos, más allá de eso, que son cultivos importantes. Em, los otros también, ¿no? También Argentina siempre tuvo una historia, digamos, con la producción aceitera, y siempre ocupó un lugar importante, ¿no? En su momento, el que supo ser un cultivo oleaginoso importante, sobre todo en Santa Fe, fue el lino, del cual obviamente también se producía aceite y fuimos el primer exportador, el productor y exportador de lino
a nivel mundial durante los años de más o menos 1930 a 1945, que fueron los años en la Segunda Guerra, y ese lino que era exportado a Estados Unidos se exportaba para la fabricación de glicerol que era utilizado luego como explosivo, ¿no? Para la guerra. Em, Así que bueno, en este momento el lino ha quedado un cultivo muy menor, una superficie creo que anda abajo de las 5.000 hectáreas en todo el país, está concentrado en la zona no sé si de Entre Ríos o de Corrientes, no me acuerdo bien, pero bueno, son muy pocos productores los que quedaron. Es un cultivo que hoy en día no tiene tanta relevancia, por lo menos para el país. Bueno, acá vemos la participación económica del sector oleaginoso. Esto es importante porque el sector oleaginoso es el principal responsable del ingreso de divisas del país. Aproximadamente el 30% de las divisas que ingresan, 30, 35, esto también tiene muchas fluctuaciones bueno, por las condiciones económicas internacionales y políticas nacionales, pero siempre, o sea, no deja de estar en un primer lugar, ¿no? Más allá de cuánto más arriba o más abajo, pero no deja de estar en un primer lugar como generador de divisas. Ahí vemos la participación dentro del sector oleaginoso de los distintos productos, que puede ser como poroto de soja o como harina y pellet de soja, como aceite en forma de biodiesel, porotos de granos de girasol, etcétera. Y en la parte, bueno, junto con el sector cerealero, representan aproximadamente el 50% del ingreso de divisas, ¿no? Del país. O sea, son los dos sectores más importantes en términos de volumen de divisas, ¿sí? Ahí vemos que todos los demás tienen una participación mucho menor. Bueno, y en la parte de la derecha, esto que les mencionaba hace un ratito, de que aproximadamente el 95% del trabajo, digamos, lo hace la soja del trabajo de ingresar en capitales o del volumen de exportación. El principal cultivo oleaginoso es la soja, pero bueno, también tienen sus roles importantes otros cultivos aceiteros como son el maní, el girasol y la oliva que lo había mencionado. Bueno, esto, a ver, la colza acá me parecía importante mencionarla porque la colza, si bien hoy en día en Argentina no es un cultivo de relevancia en términos de volumen producido, en términos de área sembrada, sí ha tenido sus picos de producción y bueno, efectivamente se caracteriza por tener esas idas y vueltas en el área sembrada y en las toneladas que se producen, pero bueno, lo menciono porque es un cultivo que a nivel mundial es más importante que lo que representa en Argentina, ¿no? Y tal vez en el futuro sea un cultivo sobre todo que tome más relevancia, sobre todo para el destino, para la producción de biodiesel. Entonces, tal vez en unos años estemos hablando de una superficie sembrada mucho mayor, ¿no? Y las condiciones están dadas, o sea, es un cultivo que se comporta bien, digamos, en distintos lugares del país. Simplemente era como para mencionar eso. Bueno, y en cuanto a la capacidad de molienda de la Argentina, bueno, las principales procesadoras de grano de oleaginoso están concentradas alrededor de Rosario y el Gran Rosario, ahí los vemos, son los puntos rojos. em, los celestes son los molinos harineros. Y bueno, como vemos en la tabla de la izquierda, hay casi 40 establecimientos procesadores de oleaginosas y la mayor cantidad están en la provincia de Santa Fe y son también
son también las plantas más grandes, las plantas que tienen mayor capacidad de molienda, ¿no? Para hacer una mención en cuanto a la capacidad instalada, en relación a lo que decía recién, es que Argentina en realidad tiene una capacidad de procesamiento de grano altísima. Somos el segundo país con mayor capacidad de procesamiento de granos después de China. Tenemos la misma capacidad de molienda que Estados Unidos. Sin embargo, debido a esto que mencionaba antes por distintos factores, por distintos factores económicos y políticos y internacionales y demás, es que el crashing que se hace es mucho menor de lo que se produce o de lo que se podría hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico de abajo del todo vemos cómo en las barras más claritas verdes vemos cómo en los últimos 10 años aproximadamente aumentó la capacidad de procesamiento de grano oleaginoso. Sin embargo, en las barras más oscuras vemos que el volumen de procesamiento, o sea, aumentó la capacidad, pero el volumen se mantuvo constante o parecido, ¿no? Eh, Eso lo que hace es dejar a una parte muy importante de la industria como ociosa y a una capacidad de procesamiento en desuso, digamos, en desaprovechamiento. Bueno, y en cuanto a la capacidad de refinerías, eh, esas plantas que mencionaba recién son procesadoras de grano oleaginoso para producción de aceite crudo, ¿no? Después el aceite, en algunos casos, se exporta como aceite crudo y si no, entra a un proceso de refinamiento donde, como mencioné hoy, se van eliminando las impurezas o aquellas partículas menos deseables para mejorar la calidad del aceite. Bueno, en cuanto a las plantas que hacen ese proceso, la capacidad de procesamiento de las refinerías es mucho menor, pero pero sigue estando y sigue siendo eh, importante, ¿no? Bueno, esto era como para mencionarles, como para que esto lo van a ver en uno de los trabajos que eligieron, hay uno de los grupos va a desarrollar este tema, así que no voy a entrar en detalles, pero simplemente era comentarles cómo era el proceso de fabricación de biodiesel. Esquemáticamente lo que vemos es que en el dibujo de abajo es básicamente la reacción consta de una esterificación entre ácidos grasos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el triglicérido de la izquierda, este de tres colores, que que está es el componente del aceite crudo, se hace reaccionar con un alcohol menor, un alcohol chico que puede ser metanol o etanol, ¿sí? Y eso es lo que genera en presencia de un catalizador, comúnmente es el hidróxido de sodio, lo que genera es que se rompan los enlaces de los ácidos grasos con el glicerol, ¿sí? Y se produzca un empalme entre ácidos grasos, que es lo que se conoce como estearificación, ¿sí? Que es este carbono que vemos acá en la segunda mitad de la fórmula, este carbono con oxígeno, con dos oxígenos, y de un lado una de las cadenas de los ácidos grasos y del otro lado la otra de la cadena de los ácidos grasos, ¿sí? Eso más la liberación de glicerol, que es esa molécula con tres grupos hidroxilos, ¿sí? Bueno, ahí vemos algunas plantas. Bueno, los datos un poquito viejos, pero bueno, es simplemente demostrativo. Algunas de ellas, hay una de ellas, Bio Bahía, que está en el polo de nuestra ciudad. Pero bueno, esto simplemente era como para que conocieran cómo es el proceso, solamente eso. Y como para terminar, quería mostrarles algunos grafiquitos que nos dan a pensar de cómo
cómo va a ser, cómo va a seguir la situación de producción de oleaginosas a nivel internacional, ¿sí? Bueno, bien como mencionábamos al principio, la FAO pronosticó un aumento de la superficie sembrada, un aumento del consumo de granos oleaginosos y efectivamente fue lo que ocurrió, ¿sí? En mayor o menor medida, pero fue lo que ocurrió. Acá, por ejemplo, en un gráfico, en el gráfico de la izquierda, vemos cómo fue evolucionando la producción en millones de toneladas de aceite, ¿sí? Hasta alcanzar valores actuales de alrededor de los 200 millones de toneladas, que es una producción que aumentó por encima de la demanda en términos relativos, que es lo que se ve en ese gráfico de arriba de cuatro colores, donde vemos que la producción, que es la columna total, está por encima del consumo, que es la línea negra, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá es una proyección em, que hace la bolsa, la FAO, no, hace la bolsa de cereales de Rosario con datos tomados de la FAO, en el cual genera una proyección de un aumento tanto de las proteínas animales como de los aceites vegetales en el futuro. Bueno, y esto que tiene que ver estos grafiquitos de tendencia, de cómo fueron evolucionando los precios de los distintos aceites, acá lo que quería retomar es la idea que había mencionado al principio, esto de que la industria oleaginosa es una industria que está en términos generales concentrado porque son pocos países los que manejan todo el 95 o más del por ciento del mercado y a su vez dentro de cada cultivo está muy sectorizado, entonces lo que eso lo que produce es que las fluctuaciones de la producción de esos dos o tres países que manejan el total de la producción mundial o la mayor parte de la producción mundial de un aceite genere impactos, cambios importantes en el mercado internacional de ese aceite, ¿no? Y, y algo que me parece también interesante que vean es cómo, si bien los aceites son distintos y si bien son mercados distintos, incluso tienen destinos, usos industriales diferentes, los aceites de una especie con los de otra, em, podríamos mencionar que hay cierta plasticidad de alguna manera en el uso que se le pueden dar a los distintos aceites a través de estos procesos industriales de generar o modificar las moléculas de los aceites para obtener las moléculas que queremos, más saturadas, menos saturadas, convertidas en ésteres, etcétera. Hay cierta plasticidad de los aceites y eso lo que hace es que los aceites, o el precio de los aceites se comporten en forma conjunta, ¿no? Que es eso que es esto que estamos viendo en los dos gráficos, como los precios van acompañando, no son cosas distintas, o sea, si bien son aceites distintos, hay una competencia, ¿sí? Entre los aceites que hace que las fluctuaciones de los precios eh, vayan, no en paralelo, pero bueno, vayan muy cerca una de la otra. A modo de ejemplo, puse esa noticia de Indonesia, donde una intervención en el mercado de Indonesia, en el último, creo que en 2002, si no me equivoco, 2022, una intervención del mercado de Indonesia en el mercado del aceite de palma generó una caída muy importante en el precio del aceite de palma, pero de todos los aceites también, que es esos picos que caen que vemos en los dos gráficos. Y bueno, y la última diapositiva, ya teniendo en cuenta esto que mencionaba hace un ratito de la colza, y lo que mencionábamos al principio de cuáles son las principales industrias que traccionan
los cultivos oleaginosos que traccionan la siembra de la superficie destinada a cultivos oleaginosos, me parecía importante mostrarles el ejemplo de la empresa Alur, Alcoholes del Uruguay, que está radicada en Uruguay, donde mencionan cómo fue el cambio cómo fue evolucionando la superficie cultivada, en particular de colza, que tiene como destino la producción de biodiesel. Fíjense que Uruguay pasó de sembrar en el 2010 4.000 hectáreas de colza, en el 2016, 6 años más tarde, 26.000 hectáreas de colza, o sea, 8 veces más, y a valores de hoy se están sembrando alrededor de 230.000 hectáreas. O sea, fíjense cómo creció la superficie cultivada en función de ese mercado para abastecer esa demanda para la producción de biodiesel. Bueno, después la noticia de abajo que hace mención también al año anterior, al año pasado, en el cual la Unión Europea produjo el 83% del total de la producción de biodiesel en base a colza, ¿sí? Que representa el 20% del biodiesel en base a colza, representa el 20% de la producción de biodiesel. Bueno, como la Unión Europea concentró ese mercado, ¿no? Y esta última noticia de la derecha, el año pasado, en el Departamento de Ambiente de Estados Unidos aprobó una normativa donde está legislado los procesos para reutilizar aceite de cocina o aceite utilizado en la industria alimenticia, o sea, aceite usado, no es aceite crudo, para reutilizarlo en la producción de biodiesel, ¿no? Que había mencionado antes que del total del aceite, del biodiesel producido, el 10% de ese aceite provenía a partir de aceite de cocina utilizado. Bueno, el año pasado se aprobó en Estados Unidos esta normativa para utilizar el aceite de colza que se utiliza en cocina para reutilizarlo y convertirlo en biodiesel. Y lo que muestra es cómo, bueno, habla de que potencialmente va a haber un aumento en la producción de colza, ¿sí? Y cómo se va acercando los valores, cómo se van haciendo cada vez más estrechas las diferencias entre los valores del precio del aceite de soja y de colza, ¿no? O sea que se está volviendo cada vez más competitiva la colza con la soja, con lo cual se podría esperar entre esta aprobación y esos valores más competitivos, se podría esperar un reemplazo de la superficie sembrada de colza, de soja, por superficie sembrada en colza. Bueno, esto es simplemente como para vean que como para mostrarles o como para entender que es un mercado que, que va teniendo fluctuaciones, que esas fluctuaciones que se va adaptando a la demanda casi instantánea que hay y a las proyecciones a corto plazo. Y bueno, que es un mercado muy cambiante en poco tiempo, ¿no? Bueno, y con esto terminamos. Ahora terminamos la clase esta y las próximas dos clases, como les comenté, van a ver primero el procesamiento del cultivo de soja y de girasol, y en la última clase van a ver los cultivos de maní y de colza. Bueno, cualquier duda que tengan o consulta que quieran hacer, nos pueden escribir por mail o se acercan a las oficinas o por medio de WhatsApp. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo.